Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar uno de los dos procedimientos administrativos de ejecución coactiva destinados a ser regulados por la ley 26979, que está regulada en su tubo, que es el Decreto Supremo 018-2018-YUS. Entonces, en este caso vamos a ver el procedimiento estrictamente que regula la ley 26979, que es el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias. El segundo procedimiento es sobre el procedimiento de ejecución coactivo de las obligaciones tributarias, pero solamente los gobiernos locales. Lo que es referente al gobierno nacional lo ve la SUNAT a través de la regulación prevista en el Código Tributario. Y entonces, en este caso vamos a ver procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias. ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver con tributos todavía. En la otra sesión sí vamos a ver ya los tributos. Eh, en este caso vamos a ver la exigibilidad de la obligación. Y esto es muy importante que se tome en cuenta para efectos de hablar sobre un futuro proceso de revisión del procedimiento de ejecución coactiva. ¿Por qué? Porque para que el ejecutor coactivo inicie un procedimiento de ejecución coactiva, es necesario que el acto que va a servir de título de ejecución cumpla con lo siguiente. Si falta alguno, entonces el procedimiento de ejecución coactiva ya incurre en vicios, es decir, contraviene el ordenamiento jurídico. Dice, se considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley. Esta parte es muy importante porque el acto administrativo que se emite como fin de un procedimiento administrativo se siente validado por el principio de presunción de validez del acto administrativo. Por el principio de presunción de validez del acto administrativo, todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por el Poder Judicial o la autoridad administrativa. Es decir, que el acto administrativo, en base al principio de presunción de validez, solamente puede ser opuesto por el ejecutor. El ejecutor puede decir, yo no puedo ejecutar cuando existe una declaración de nulidad del Poder Judicial o de la autoridad administrativa. Entonces, eso a tenerse en cuenta. Segundo, acto debidamente notificado. Ese acto que impone la obligación de dar, hacer o no hacer a cargo del administrado y a favor de la entidad pública debe estar notificado. Pero la norma dice debidamente notificado. Es decir, que debe ser notificado conforme a lo previsto en la ley 27.444. En principio, se debe respetar las modalidades de notificación. Notificación personal en el domicilio del administrado, notificación por vía telegrama o en su caso correo certificado u otro análogo o notificación electrónica, pero en este caso solamente si es que está autorizado por el administrado. Si no hay autorización del administrado, en ese caso no se puede notificar por esos medios. Y si no se puede notificar de manera personal, ni tampoco se puede notificar a través de medios tecnológicos, telegrama, correo certificado, se debe recién proceder a la notificación por publicación. Entonces, ese es el segundo punto importante, acto debidamente notificado. Ahora, el acto que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa. Es decir, que se emite el acto administrativo conforme a ley y es debidamente notificado. Al ser debidamente notificado,
Los administrados, como plazo general, tienen el plazo de 15 días hábiles para impugnarlo. Si no ha vencido ese plazo, entonces todavía no se puede exigir la obligación. Si ha vencido ese plazo, se considera que ese acto es firme, porque ya no proceden recursos administrativos contra el mismo. Ahora, también dice en el que hubiera recaído resolución firme confirmando la obligación. ¿A qué se refiere? Se emite el acto conforme a ley, se notifica el acto debidamente. Dentro de los plazos, 15 días hábiles, se interpone un recurso administrativo. Ese recurso administrativo es materia de otra resolución que lo estima o desestima. Esa resolución, al estimar o desestimar la apelación, confirma la obligación contenida en el acto primigenio. ¿Ya? Entonces, esos tres requisitos son los que se requieren para contar con el inicio de un procedimiento de ejecución coactiva. Respecto del primer requisito, está en juego el principio de presunción de validez, pero también existe la excepción de incumplimiento por parte del Poder Judicial, cuando el acto administrativo es manifiestamente ilegal. Es decir, lo miras y sin realizar interpretaciones es ilegal. También se requiere de ese acto administrativo que al decir que sea emitido conforme a ley, es que manifiestamente debe mostrar su legalidad. Pero si manifiestamente solamente de leerlo te das cuenta y dices es ilegal, evidentemente ese acto no se puede ejecutar. Exigibilidad de la obligación. Dice, también serán exigibles en el mismo procedimiento de ejecución coactiva las costas y gastos en que la entidad hubiera incurrido durante la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva y también las garantías otorgadas a favor de la entidad dentro del procedimiento de ejecución coactiva cuando corresponde. Por ejemplo, esas garantías en proceso de contrataciones es la garantía de cumplimiento, ¿cómo ejecutamos? A través de este procedimiento. Entonces dice, también serán exigibles, es decir, que cuando se emite la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva, esta requerirá primero la obligación principal, segundo los intereses, tercero costas y gastos y cuarto también las garantías. O también aparte se puede iniciar un procedimiento de ejecución coactiva solamente para costas y gastos y un procedimiento de ejecución coactiva solamente para garantías. Actos de ejecución forzada. Para poder iniciar un procedimiento de ejecución coactiva, ya hemos indicado las características del acto administrativo, conforme a ley, debidamente notificado y que ya no sea posible ser recurrido. Ahora, una vez que se emite o se tiene ese título de ejecución, la autoridad administrativa, en este caso el ejecutor coactivo, debe establecer qué actos de ejecución forzada puede realizar en caso el administrado espontáneamente no cumpla con su obligación. Allí aparecen los actos de ejecución forzada. Dice, son actos administrativos de coerción material o patrimonial que se realizan dentro del procedimiento coactivo para obtener el pago de una deuda administrativa, que es la obligación de dar, o para asegurar el cumplimiento de una obligación de dar o no hacer. ¿Ya? Veamos ahora esto, cuál es el fundamento de estos actos de ejecución forzada. Estos actos de ejecución forzada aparecen cuando se notifica la resolución de ejecución coactiva, primero, y segundo, que el obligado, habiendo sido notificado debidamente con la resolución de ejecución coactiva, no cumple dentro del plazo legal con su obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer. En ese momento, siendo que el ejecutor coactivo es el titular de todo el procedimiento de ejecución coactiva, vamos a darnos cuenta que el bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada.
Y en ese bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada, allí aparecen estos actos de ejecución forzada, que pueden consistir en dictar medidas cautelares o iniciar la ejecución material de la obligación. Entonces, ¿qué se refiere? Cuando ya contamos con ese título de ejecución, el acto administrativo que contiene la obligación, que es válido, es eficaz y firme, esas tres características, entonces el ejecutor coactivo tiene que emitir una resolución de ejecución coactiva para iniciar el procedimiento. Esta resolución de ejecución coactiva va a contener la orden al administrado para que cumpla con la obligación, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Y allí es donde aparecen los actos de ejecución forzada. Entonces, cuando no se cumple, el administrado no cumple, allí ya empezamos a pensar en cuáles son esos actos de ejecución forzada que puede utilizar el ejecutor coactivo. Los casos, aquí todavía no vamos a ver caso por caso que establece la ley, pero para que nos vayamos habituando, los casos de actos de ejecución forzada se relacionan con la obligación que se pretende hacer cumplida al administrado. Entonces vamos a encontrar que hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer. Por ejemplo, como obligaciones de dar, la multa administrativa municipal, como obligación de hacer la demolición de obra ilegal y como obligación de no hacer es la clausura del establecimiento. Por ejemplo, en la obligación de dar, una municipalidad impone multa por funcionamiento sin licencia. El administrado no paga. El ejecutor coactivo inicia un acto de ejecución forzada que implica embargar cuentas bancarias o rematar bienes. En la obligación de hacer, como ejemplo, hemos puesto demoler la obra ilegal. Se ordena demoler una construcción clandestina. El propietario no cumple. La municipalidad contrata maquinaria y ejecuta la demolición. Luego cobra los gastos mediante ejecución coactiva. En la obligación de no hacer, por ejemplo, la clausura del establecimiento, una empresa opera sin autorización sanitaria. La autoridad ordena la clausura. El administrado no acata. En ese caso, el ejecutor coactivo procede a la clausura forzosa del local o cierre forzoso del local. Entonces, más o menos eso nos ayuda a entender a qué se refiere cuando la ley habla de actos de ejecución forzada. Es lo que se puede hacer para coercionar y coaccionar al administrado para que cumpla con su obligación. Ahora, no vayas a confundir el tema de las medidas cautelares con los actos de ejecución forzada. Son asuntos totalmente diferentes. Las medidas cautelares preparan la ejecución, mientras que la ejecución forzada consume el cumplimiento de la obligación. Por eso son diferentes de ejecución forzada y medidas cautelares. La medida cautelar asegura el cobro de la obligación, mientras que la ejecución forzada ya no asegura nada porque ya está la obligación. Entonces se dedica a satisfacer la obligación. Una medida cautelar puede implicar un embargo preventivo, es decir, antes que culmine el procedimiento administrativo, mientras que la ejecución forzada puede llegar luego del uso de medidas cautelares de ejecución forzada al remate de los bienes. La medida cautelar puede implicar una retención de dinero, mientras que la ejecución forzada implica el cobro definitivo del dinero. La medida cautelar implica una intervención, mientras que la ejecución forzada una ejecución material, es decir, una actuación material que modifica la realidad. Estando a esto, podemos clasificar los actos de ejecución forzada conforme a lo siguiente. Si es que hablamos de una ejecución patrimonial, podemos usar actos de ejecución forzada como embargos, retenciones o remate. Cuando hablamos de una ejecución material, como puede ser una obligación de hacer, encontramos como actos de ejecución forzada la demolición, la clausura o la paralización. También encontramos la ejecución sustitutoria, es decir, nadie más que esa persona lo puede hacer. Entonces, ahí encontramos obras ejecutadas por la
entidad. La misma entidad ejecuta las obras antes que pase alguna desgracia. Ejecución posesoria, lanzamiento o toma de posesión. Esto es lo que se denomina ejecución administrativa de posesión. Estando esto, veamos ahora cada uno de los supuestos actos de ejecución forzada que establece el TUO de la ley 26979. Primero nos habla y nos dice que son actos de ejecución forzada. Uno, cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, nacidos en virtud de una relación jurídica regida por el derecho público, siempre que corresponda a las obligaciones a favor de cualquier entidad, proveniente de sus bienes, derechos o servicios distintos de las obligaciones comerciales o civiles y demás de derecho privado. En principio, en este supuesto te habla de los ingresos públicos no tributarios. O sea, no tienen nada que ver con tributos. ¿Qué son estos ingresos públicos no tributarios? Son prestaciones económicas que el administrado debe pagar al Estado sin que tenga naturaleza de tributo. Se refiere a los ingresos no tributarios derivados de relaciones administrativas, ¿ya? Netamente relaciones de derecho administrativo. Entonces, ¿qué implica que en la norma diga relación jurídica de derecho privado? Es que la obligación surge de potestades públicas. Ejemplo, la potestad sancionadora, la potestad reguladora. De tal manera que el procedimiento coactivo no se aplica a obligaciones civiles o comerciales. ¿Ya? ¿Por qué no se aplica a obligaciones comerciales o civiles? Porque en ese caso ya no deriva esta obligación de una relación jurídica de derecho público, sino de una relación jurídica de derecho privado. Y en ese caso, la ejecución de estas relaciones jurídicas de derecho privado, como son obligaciones comerciales o civiles, se hace a través del Poder Judicial. Ejemplo, la municipalidad celebra un contrato de compra-venta y el contratista incumple el pago. La entidad no puede iniciar la ejecución coactiva, porque eso implica una obligación civil, sino que debe iniciar un proceso judicial civil de cumplimiento de contrato. Pero veamos qué supuestos contempla este caso de acto de ejecución forzada. Implica y nos habla de cobro de ingresos públicos no tributarios y establece tres supuestos: derivados de bienes del Estado, derivados de derechos administrativos, derivados de servicios administrativos. Cuando hablamos de ingresos públicos no tributarios derivados de bienes del Estado, el arrendamiento de bienes municipales, por ejemplo. Derivados de derechos administrativos, pago por concesiones o autorizaciones administrativas. Derivados de servicios administrativos, tarifas por servicios municipales. Y también en este supuesto podemos encontrar es el cobro de cualquier obligación económica pública distinta de relaciones civiles o comerciales. Ejemplo, penalidades administrativas que se pueden dar. Segundo acto de ejecución forzada previsto en la ley o en el tubo de la ley 26979. Dice que es acto de ejecución forzada el cobro de multas administrativas distintas a las tributarias y obligaciones económicas provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial. En este caso, se permite que las sanciones económicas impuestas por autoridades administrativas o judiciales sean ejecutadas directamente por la administración pública. Se trata de una manifestación de la potestad sancionadora del Estado y de su potestad de autotutela ejecutiva. Pero, ¿a qué supuestos son los que contempla este acto de ejecución forzada? Primero dice cobro de multas administrativas no tributarias. Por ejemplo, multas municipales, multas ambientales. Entonces, las multas administrativas son sanciones económicas impuestas por una entidad pública luego de un procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de normas administrativas.
Otro supuesto que también contempla este acto de ejecución forzada es el cobro de obligaciones económicas provenientes de sanciones del Poder Judicial. Ejemplo, las multas judiciales ejecutadas administrativamente. En estos casos, el Poder Judicial determina una sanción económica y la entidad pública se encarga de su ejecución material a través del procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, una sanción económica judicial es una obligación de pago mediante o que está contenida en una resolución o sentencia judicial. Tercer supuesto de actos de ejecución forzada. El tercer supuesto de actos de ejecución forzada es demoliciones, construcciones de cercos o similares, reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos o locales públicos, clausura de locales o servicios y adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones municipales o similares, salvo regímenes especiales. Lo que nos está regulando este supuesto previsto en la ley es un conjunto de actos de ejecución forzada de naturaleza material, mediante los cuales la administración pública puede intervenir directamente sobre los bienes, construcciones o actividades privadas cuando existe una obligación administrativa incumplida. En esencia, este supuesto de actos de ejecución forzada se refiere a la ejecución directa de obligaciones de hacer, no hacer o soportar, impuestas mediante acto administrativo. Ahora veamos en qué supuesto se disgrega. Dice, es acto de ejecución forzada las demoliciones. Ejemplo, demolición de edificaciones que contravienen la normativa urbanística. Segundo, son actos de ejecución forzada materiales, la construcción de cercos o similares. La administración puede ordenar la construcción de cercos cuando ello sea necesario para la seguridad pública. Tres, reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos o locales públicos. Esto se aplicará cuando exista un riesgo para la seguridad de las personas, por ejemplo, instalaciones inseguras en locales abiertos al público. Cuatro, clausura de locales o servicios. Dice, destinada a impedir la continuidad de una actividad ilegal o peligrosa. Y por último, la adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones municipales, como por ejemplo obligar al administrado a adaptar su actividad o construcción a normas urbanísticas y municipales vigentes. Entonces, estos son los supuestos y ejemplos que se encuentran en este acto de ejecución forzada. Cuarto supuesto de acto de ejecución forzada. Todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas que provengan de actos administrativos de cualquier entidad, excepto regímenes especiales. ¿Qué es lo que pretende este supuesto? Dice, se habilita a la administración pública a adoptar actos de coerción necesarios para ejecutar decisiones administrativas relacionadas con obras, pero estas obras son tanto privadas como públicas, cuando el obligado no cumple voluntariamente con lo ordenado por un acto administrativo firme. Funciona en este caso como una norma abierta, destinada a cubrir cualquier medida coercitiva necesaria para garantizar la eficacia de los actos administrativos que ordenan intervenir sobre obras o construcciones. Ahora, ¿qué comprende este supuesto? Dice, todo acto de coerción que provenga de actos administrativos de cualquier entidad, no solo de las municipalidades se pueden ejecutar estas medidas, sino de otras entidades. Es importante. En el caso de obras públicas o privadas, si es que una entidad ha dispuesto los supuestos que se indica, otra entidad desde el punto de vista territorial podría ejecutar. Entonces, pero este supuesto dice actos de coerción para cobro de obras, ejecución de obras, suspensión de obras,
paralización de obras, modificación de obras y destrucción de obras públicas. Entonces, este acto de coerción necesariamente implica observar el interés público que debe prevalecer sobre los intereses privados. Dice acto de ejecución forzada. En este caso dice ejecución del lanzamiento o toma de posesión del bien necesario para la ejecución de obras de infraestructura declaradas de necesidad pública, seguridad nacional, interés nacional o de gran envergadura por ley, así como de las obras de infraestructura concesionadas o entregadas al sector privado a través de cualquier otra modalidad de asociación público-privada. Y en este caso, ¿cuál es la finalidad de este acto de ejecución forzada? Es garantizar la realización de obras de infraestructura de interés público, permitiendo que la administración, de ser el caso, ejecute el lanzamiento o la toma de posesión de bienes necesarios para dichas obras, cuando el poseedor del bien no lo entrega voluntariamente. En este caso no estamos hablando de la expropiación, porque en la expropiación se cuida o es una excepción al derecho a la no violación de la propiedad, pero en este caso se está refiriendo a la posesión, no a la propiedad. Ahora, este acto de ejecución coactiva implica ejecución forzada, asegurar la continuidad y eficacia de proyectos de infraestructura pública. En la ejecución posesoria administrativa, la administración puede desalojar o retirar a quien ocupa un bien necesario para ejecutar una obra pública. ¿Cuáles serían estos supuestos de ejecución de lanzamiento o toma de posesión? Mira, ejecución de lanzamiento del bien necesario para la ejecución de obras de infraestructura declaradas de interés público, obras de infraestructura concesionadas o entregadas al sector privado a través de cualquier otra modalidad de asociación pública privada. Toma de posesión del bien necesario para la ejecución de obras, obras de infraestructura declaradas de interés público y las obras de infraestructura concesionadas o entregadas al sector privado a través de cualquier otra modalidad de asociación público-privada. Y pasamos a ver qué es la resolución de ejecución coactiva. Denme 3 minutitos, por favor, para traerme un vasito de agua y regresamos, por favor. 3 minutitos, nada más. En breves momentos regresamos, estimados participantes. Los actos de ejecución forzada que podría adoptar el ejecutor coactivo. Eh, Ahora veamos el inicio del procedimiento de ejecución coactiva por obligaciones no tributarias. Y ese inicio se da a través de un acto administrativo. Ese acto administrativo es la resolución de ejecución coactiva. Esta resolución de ejecución coactiva es un acto administrativo emitido solamente por el ejecutor coactivo, que inicia formalmente el procedimiento de ejecución coactiva contra el obligado, para exigirle el cumplimiento de una obligación dentro de un plazo determinado, bajo apercibimiento de iniciarse las medidas de ejecución forzada. La resolución de ejecución coactiva, desde este punto de vista, cumple 3 funciones fundamentales. Primero, inicia o es el acto administrativo que inicia el procedimiento de ejecución coactiva. Sin esta resolución no podría existir un procedimiento coactivo válido. Segundo lugar, requiere el pago o el cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer, por cuanto la resolución ordena al obligado cumplir la obligación.
Y en tercer lugar, advierte al administrado obligado la adopción de medidas coercitivas. En otras palabras, si no cumples dentro de los 7 días con la obligación, vamos a proceder a iniciar las medidas de ejecución forzada. Entonces, por lo tanto, si el obligado no cumple, el ejecutor coactivo puede dictar embargos o la ejecución material de obligaciones. Entonces, eso implica esta resolución de ejecución coactiva. Ahora, esta resolución de ejecución coactiva no es un acto administrativo ordinario, es un acto administrativo que requiere requisitos especiales. Y por eso la ley dice, la resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, los siguientes requisitos. Entonces, uno, la indicación del lugar y fecha en que se expide. Dos, el número de orden que le corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expide. Tres, nombre y domicilio del obligado. También la identificación de la resolución o acto administrativo generador de la obligación, debidamente notificado, así como la indicación expresa del cumplimiento de la obligación en el plazo de 7 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de ejecución coactiva número 1. Monto total de la deuda objeto de cobranza, indicando detalladamente la cuantía de la multa administrativa, así como los intereses o, en su caso, la especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del procedimiento. 6. La base legal que sustenta esta resolución de ejecución coactiva. 7. La suscripción del ejecutor y el auxiliar coactivo, el respectivo. No se acepta como válida la incorporación de la firma mecanizada, a excepción del caso del cobro de multas impuestas por concepto de infracciones de tránsito y o normas vinculadas al transporte urbano. Si es que faltare alguno de estos requisitos, se omite o en su caso es defectuoso, la sanción es de nulidad. Pero no solamente elaboramos la resolución de ejecución coactiva. Al momento de notificar la resolución de ejecución coactiva, debemos anexar a la misma lo siguiente: copia de la resolución administrativa que genera la obligación. Entonces tengo aquí la resolución que inicia el procedimiento de ejecución coactiva y a esta resolución tenemos que anexarle copia de la resolución generadora de la obligación. Dice solamente copia es la norma. Luego dice constancia de notificación y recepción de la resolución que genera la obligación, en la que figure la fecha en que se llevó a cabo. Entonces, el administrado tiene derecho a saber cuál es el acto administrativo que contiene la obligación, tiene derecho a saber cuándo fue notificado a su persona y también tiene derecho a saber si a la fecha ha quedado consentido. Dice constancia de haber quedado consentida o causado estado de la resolución administrativa generadora de la obligación. Mm, En este caso, ¿por qué deben comunicarle al administrado obligado la constancia de haber quedado consentida? Porque recordemos que en el procedimiento de ejecución coactiva no es obligatorio contar con un abogado. Entonces, ¿qué garantía te da que no diga que debes contar con un abogado? Que la administración pública tiene el deber de informar y orientar al administrado de todo lo que sucede y por qué razón se le impone una carga o se le dice que soporte una carga. Es por eso que le notifico, aquí está la resolución en la cual te han impuesto la obligación. Aquí está la constancia de notificación y quién la recepcionó. Hemos notificado, alguien la ha recepcionado, esa resolución. Después, la constancia de haber quedado consentida o causado estado de la resolución administrativa generadora de la obligación.
¿Esto para qué? Para decirle por si acaso, a la fecha ya venció el plazo para que presentes recursos administrativos y la resolución ya es firme. Entonces, con eso, ¿qué es lo que pretendemos? Es comunicarle al administrado lo que vimos al inicio, la exigibilidad de la obligación. ¿Qué implicaba? Un acto válido, un acto eficaz, debidamente notificado, y un acto firme, que no esté sujeto a recursos. Esos tres requisitos o anexos implican eso. Aquí puedes ver una pequeña muestra de lo que sería esta resolución de ejecución coactiva. En este caso es la 001-2018-GRA-ACC del 22 de mayo del 2018. Allí puedes ver la obligación, que es una multa impuesta por la Municipalidad Distrital de Paucarpata. El domicilio fiscal del imputado es en la Plaza de Armas. Y en este caso se le tiene que señalar, como se indicó, el monto, la multa, más los intereses, más los costos. De ser el caso, las costas. También, mira, en este caso se señala si dio a cuenta algo. Como no dio a cuenta algo, se suma y el total que se está ejecutando coactivamente sería de 36.668,07. Y se le indica la fecha, hasta cuándo es esa deuda, hasta el 22 de mayo del 2018. Ahora, una vez que notifica al administrado con la resolución que inicia el procedimiento de ejecución coactiva, lo primero o lo único que puede hacer por el momento el administrado es solicitar la suspensión del procedimiento coactivo no tributario. Es lo que puedes hacer, pedir que se suspenda el procedimiento coactivo. Pero para que se suspenda el procedimiento coactivo, debes verificar que estás en alguno de los supuestos de suspensión, porque si no lo estás, tu pedido de suspensión va a ser declarado improcedente. ¿Cómo inicia la norma respecto del procedimiento de suspensión de la ejecución coactiva? Bueno, primero dice, ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el procedimiento de ejecución coactiva, con excepción del ejecutor que deberá hacerlo bajo responsabilidad. Ya. Esta afirmación antes de enumerar los supuestos de suspensión es importante, porque en primer lugar pretende despolitizar el procedimiento coactivo, al indicar que ninguna autoridad administrativa o política podría suspender este procedimiento, solamente lo puede hacer el ejecutor. Y si es que no suspende, existiendo pruebas y veracidad en lo indicado, incurre en responsabilidad. Y esa responsabilidad para el ejecutor coactivo puede ser administrativa, penal o civil. Entonces, ¿a qué se refiere esta norma? Al principio de exclusividad competencial del ejecutor coactivo para suspender el procedimiento de ejecución coactiva. Es decir, lo que se pretende es evitar que en la ejecución administrativa intervengan autoridades políticas o autoridades administrativas y que puedan afectar la función y autonomía del ejecutor coactivo. El ejecutor actúa como autoridad especializada en dirigir y controlar la ejecución de las obligaciones administrativas, por lo que solo él tiene la potestad legal de suspender el procedimiento cuando se configure alguna causal prevista por la ley. Seguridad jurídica. Impide que autoridades políticas o administrativas interfieran arbitrariamente en la ejecución de obligaciones públicas, ¿ya? En la ejecución de autoridades. Es decir, como el procedimiento de ejecución coactiva está solamente a cargo del ejecutor coactivo, que es su titular,
Ninguna autoridad administrativa dentro de la entidad pública podría suspender el procedimiento de ejecución coactiva, ni tampoco una autoridad política, presidente, gobernador regional, alcalde, congresistas, ministros, no podrían suspender el procedimiento de ejecución coactiva. Y eso implica seguridad jurídica. Ahora bien, la norma indica que si es que el ejecutor coactivo suspende o no suspende el procedimiento coactivo, incurre en responsabilidad. Este bajo responsabilidad nos lleva al principio de autonomía de las responsabilidades. Y en ese caso encontramos la responsabilidad administrativa en la que puede incurrir el ejecutor coactivo, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Si es que continúa un procedimiento cuando se ha causado una causal de suspensión. Continúa porque se ha causado una causal de suspensión, entonces en ese caso incurre en responsabilidad. Ahora, esta responsabilidad se puede dar de dos tipos. En este caso, primero, es responsable si suspende el procedimiento de ejecución coactiva cuando no hay una causal. Y también es responsable si es que no suspende el procedimiento de ejecución coactiva cuando, habiendo causal, no, no la, no la ampara. O sea, siendo evidente, no la ampara. Ya. Ahora, estando a esto, vamos a ver cada una de las causales. ¿Ya? Entonces, el ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando, uno, la deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida. ¿Ya? Dos supuestos. Ya, en este caso, la ejecución coactiva solo puede mantenerse mientras exista una obligación vigente y exigible. En este caso, se pretende evitar que la administración continúe ejerciendo coerción cuando la obligación ya no existe jurídicamente. Ya, esto es importante. Bueno, si bien se relaciona con la siguiente causal, viene al caso. Cuando se habla de la figura de la prescripción, se entiende que por el transcurso del tiempo, una obligación jurídica ha dejado de ser exigible y se ha convertido en una obligación natural. Las obligaciones naturales existen, es decir, ya no hay exigencia jurídica, pero yo puedo cumplir con mi obligación. Es el caso, por ejemplo, de el muchacho al cual un señor hace más de 20 años le dio 10 soles para que coma, ahora ya siendo un prominente médico, regresa a los 20 años y le devuelve no solamente 10 sino 1.000 soles. En ese caso, ya había, a los 10 años había prescrito la obligación jurídica, ¿no? El señor pudo haber demandado para que le devuelvan los 10 soles más sus intereses, pero ya prescrito a los 10 años. A los 20 años, el joven viene y le devuelve la suma dineraria y más los intereses. Entonces, ¿por qué hablamos de obligación natural? Porque si es que ya recibió la otra parte, la otra parte ya no podría pedir la devolución. Si pide la devolución, ya iría contra la obligación natural existente. Ahora, este supuesto te regula dos situaciones. La extinción de la obligación. Es decir, te notifican la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva y lo primero que tú puedes decir
esta obligación está extinguida. ¿Pero por qué podrías decir eso? Porque tal vez ya lo pagaste y el ejecutor coactivo ni enterado. Entonces, con tu recibo acreditas. Segundo, puede ser que has compensado. ¿A qué se refiere eso de la compensación? Que tenías una deuda con la municipalidad y a la vez la municipalidad tiene una deuda a tu favor. Compensas las deudas y se elimina la deuda, entonces ya es inexistente. Ahora, otro supuesto es la condonación. ¿Qué pasa en la condonación? A veces existe, ¿no? La municipalidad plan de condonación. Y ya te han condonado. Pese a ello, te están cobrando la deuda. Entonces, acreditas la condonación, acreditas la compensación o acreditas el pago y eso implica la extinción de la deuda y por lo tanto la suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva. Otro supuesto que se ve aquí es el cumplimiento de la obligación. Ya, esto puede ser especialmente en obligaciones de hacer o no hacer. Mientras en el otro caso dice, oye, la deuda ha quedado extinguida. ¿Por qué podría ser por el pago? En el otro supuesto dice, obligación ha sido cumplida. Entonces, esto es típico de obligaciones de hacer o no hacer. Por ejemplo, al administrado le dijeron, clausura tu local, no cumples con los requisitos. Ya, sin que sepa nadie, resulta que el administrado voluntariamente cerró el establecimiento. Está cerrado, ya no labora, ya no hay nada. Pero le inician el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, en ese caso, con una constatación notarial, acreditará, por ejemplo, que ya el local ha sido clausurado y que ya se ha producido el cumplimiento de la obligación. Veamos la segunda causal de suspensión, la prescripción. Dice, el ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando, dos, la deuda u obligación está prescrita, ¿ya? Puede ser dos cosas, o la deuda prescribe o la obligación prescribe. ¿Ya? En este caso, se habla de tres situaciones que se podrían dar o que podría pensar el administrado que se podrían dar, ¿ya? Pero son situaciones valederas. Uno, prescripción de la acción administrativa sancionadora. Ya, en este caso, se entiende que ha habido un procedimiento administrativo sancionador y en ese procedimiento administrativo sancionador se ha impuesto una sanción a través de una resolución. Esa resolución que establece esa sanción u obligación es la que ha quedado válida, eficaz y firme y por lo tanto procede su ejecución. Ya. Ahora, para imponer esta infracción hay un plazo de prescripción, ya, pero ese plazo de prescripción es para iniciar el procedimiento administrativo sancionador y ese plazo es de 4 años de cometida la infracción. Como puedes ver, ese plazo de prescripción, si ya se emitió una resolución de sanción, no sería útil para acceder a esta forma de suspensión. Segundo, la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Más útil en obligaciones de dar
disculpa, de hacer o no hacer cargo del administrado a favor de la administración pública. En este caso se emite el acto administrativo. El acto administrativo queda firme porque no se ha impugnado. Pero dentro de los 2 años siguientes, no se ha requerido su ejecución, por lo que pasado los 2 años aparece la figura de la pérdida de la ejecutoriedad del acto administrativo. Entonces debes comunicarle al ejecutor coactivo la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo que debe ser declarada por la autoridad administrativa. Y con eso debe suspender el procedimiento de ejecución coactiva. Tercero, prescripción de la inexigibilidad de la ejecución de la multa administrativa. Ya, ¿qué pasa en este caso? Hay una multa administrativa. La resolución que lo contiene ha quedado ya firme. Ya terminó el proceso contencioso administrativo, no se impugnó, o habiéndose impugnado, ya no se hizo nada. Entonces, después de eso, transcurrieron 2 años y ningún acto de ejecución forzada de las multas administrativas. De repente, luego de haber pasado 2 años de haber adquirido firmeza la resolución que contiene la multa, recién se pretende iniciar la ejecución forzada. En ese caso, el administrado opondrá la inexigibilidad de la ejecución de la multa administrativa por prescripción. Eso es lo que puede suceder. Tercer supuesto, persona distinta al obligado. Dice, el ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando, 3, la acción se siga contra persona distinta del obligado. ¿Ya? Es distinta del obligado. Bueno, cuando el procedimiento coactivo se dirige contra una persona que no es el obligado real de la deuda administrativa. Aquí aparece este supuesto. Ya, dice, la ejecución coactiva solo puede dirigirse contra el sujeto que aparece como obligado en el título de ejecución administrativa. Pues, ¿y cómo podría ser un ejemplo? Imagínate que a mi papá le imponen una multa, ya directo dice, Pablo Pacori, multa de 8 UITs. Luego, no se ejecuta todavía y como no se ha ejecutado, pasa una circunstancia, fallece el señor Pablo Pacori. Paralelamente a eso, como hay el fallecimiento, existe la sucesión intestada de su hijo único, José María Pacori. Y ahora la municipalidad dice, ah, ya como es el heredero, voy a iniciar un procedimiento de ejecución coactiva en contra de José María Pacoricari. Sin embargo, el título de ejecución no está dirigido a José María Pacoricari, sino a Pablo Pacori. Por lo tanto, se ha producido una extinción, ¿no? Por eso, en este caso, la acción se sigue contra persona distinta del obligado. Entonces, yo pediré la suspensión de la resolución de ejecución coactiva porque soy una persona distinta al obligado que se establece en el título de ejecución. Entonces, dice, la ejecución coactiva solo puede dirigirse contra el sujeto que aparece como obligado en el título de ejecución administrativa. Este supuesto protege el principio de personalidad de la responsabilidad administrativa, es decir, la responsabilidad administrativa no se hereda. Ya dijeron, tú eres el responsable, falleces, ya esa responsabilidad por derivar de una potestad pública no trasciende a los herederos. Por ejemplo, dice, una municipalidad inicia ejecución coactiva contra el propietario actual de un inmueble por una multa impuesta al anterior propietario. ¿Ya? Eso es lo que puede suceder también como ejemplo. Entonces, se impone una multa al anterior propietario
El propietario vendió el bien inmueble y ahora se pretende iniciar la ejecución coactiva contra el actual propietario. Entonces, él puede oponerse pidiendo la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva porque la acción se está dirigiendo a una persona distinta al obligado. Cuarto supuesto de suspensión del procedimiento coactivo. Esto también es importante que tengas en cuenta estos supuestos porque van a decir, cuando veamos el procedimiento de suspensión de obligaciones tributarias municipales, allí va a decir la norma, además de los supuestos de suspensión ya indicados, también son supuestos de suspensión. Y estos son los supuestos de suspensión más extensos. Pues un poquito esta clase es con más diapositivas. En este cuarto supuesto dice, el ejecutor coactivo deberá suspender el procedimiento cuando se haya omitido la notificación al obligado del acto administrativo que sirve de título para la ejecución. Se haya omitido la notificación al obligado del acto administrativo que sirve de título para la ejecución. Y en este caso entendemos que, en primer lugar, lo más simple, nunca me notificaron el acto que me impone la obligación. Eso nos va a llevar a revisar el expediente de ejecución coactiva. Y allí tenemos que verificar el acto de notificación, porque puede ser que te han notificado en un domicilio distinto o no encontrándote en casa, lo dejaron inmediatamente por debajo de la puerta, cuando debieron dejar un aviso y recién dejarlo por debajo de la puerta. O tal vez, en vez de notificarte por eh, a tu domicilio, inmediatamente lo hicieron por publicación. Entonces dice, se haya omitido la notificación al obligado. Esto nos lleva a entender este supuesto de que debe existir, nuevamente, como ya hemos visto en la exigibilidad, una notificación eh, válida, porque si es una notificación inválida, esa notificación es nula o defectuosa y se debe rehacer la notificación. Entonces, cuando el acto administrativo que origina la obligación no fue debidamente notificado al administrado. Ese es el supuesto al que se refiere este caso. No fue debidamente notificado al administrador. La notificación es un requisito esencial para el acto administrativo, para que el acto administrativo produzca efectos jurídicos. En efecto, si es que no notifico el acto que contiene la obligación debidamente, ese acto administrativo no puede producir efectos en el mundo real. ¿Y qué implicará en estos casos? Que no puede ser ejecutado. Ahora, sin notificación válida, el acto administrativo no produce efectos y por lo tanto la obligación no es exigible y el procedimiento coactivo no puede continuar. Ahora, una multa administrativa fue emitida, pero nunca fue notificada al administrado. Eso puede ser. Se inicia la ejecución coactiva, el administrado revisa el expediente y se da cuenta que nunca se le notificó debidamente y solicita se suspenda el procedimiento coactivo. Recursos administrativos y demanda contenciosa administrativa. A ver, ¿a qué se refiere este supuesto? Dice, el ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación de recurso administrativo de reconsideración
apelación, revisión o demanda contenciosa administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley, contra acto administrativo que sirve de título para la ejecución. Ya. Este supuesto de suspensión implica varios, ¿cómo les digo? Implica varios supuestos, ¿ya? El primer supuesto indica que inician la ejecución coactiva, pero está en trámite un recurso de reconsideración, un recurso de apelación o un recurso de revisión. Ya está en trámite. ¿Qué significa que esté en trámite? Que dentro del plazo interpusiste recurso y aún se está en el plazo para resolver el recurso de reconsideración. También va a proceder, porque es un derecho el silencio administrativo negativo. Imagínate que presentaste el recurso de apelación y han pasado 6 meses y no te responden y te inician el procedimiento de ejecución coactiva. El ejecutor coactivo no te podría decir, oye, pero ya vencieron los 30 días hábiles para resolver la apelación, como se ha generado silencio negativo, entonces yo estoy procediendo a ejecutarte. No puede hacer eso, porque el silencio administrativo negativo solamente habilita la interposición de recursos y demandas. Tampoco inicia el cómputo de plazo para su impugnación. Es un derecho de los administrados. Entonces, primer supuesto es que esté en trámite un recurso de reconsideración, apelación o revisión. Segundo, está pendiente de vencimiento el plazo para presentar el recurso de reconsideración, apelación o revisión. En este caso, el plazo general es de 15 días hábiles. Entonces, antes de que vence ese plazo, ya te están requiriendo la ejecución del acto administrativo. Entonces, en ese caso, suspensión. Aquí hay que, antes de pasar al siguiente supuesto, debes tener en cuenta lo siguiente. Actualmente la Ley de Procedimiento Administrativo General solamente contempla la reconsideración y la apelación. Ya no contempla como parte del procedimiento administrativo general la revisión. Teniendo en cuenta las fechas, la norma de la ejecución coactiva fue dada antes que se indicara que la revisión ya no es parte del procedimiento administrativo general. Por eso se le considera. Pero debemos interpretar que cuando dice recurso de revisión, se refiere a, como lo dice la ley 27444 actualmente, cuando en un procedimiento administrativo especial por una norma con rango de ley se ha establecido el recurso de revisión. Ejemplo, los procedimientos administrativos sancionadores laborales que pueden irse en recurso de revisión por disposición expresa de la ley de inspección, de general de inspección, al tribunal fiscal, al tribunal de Sunafil, disculpe, tribunal de Sunafil. Ahora, también puede haber alguna interpretación, pero aquí dice recurso de revisión. Entonces, algunos revisan la ley 27444 y verifican que habla sobre procedimientos de revisión o revisión de los actos administrativos. Dentro de eso contemplan la nulidad de oficio y la revocación. Entonces, algunos, pero ya es algo forzado, no es correcto, interpretan que si dice que revisión de actos y la nulidad de oficio, entonces la nulidad de oficio se declara en 2 años. Entonces, como no ha vencido ese plazo de 2 años, todavía está pendiente el vencimiento del plazo y por lo tanto no podrías iniciar la ejecución coactiva. Sin embargo, eso es incorrecto. En este caso se está refiriendo a un recurso de revisión. No está refiriéndose a la nulidad de oficio ni a la revocación. ¿Por qué? Porque tanto la nulidad de oficio como la revocación son, eh, son facultades de la administración pública, no son derechos del administrado. Ahora, otro supuesto de suspensión es que te inicien el procedimiento de ejecución coactiva cuando ya presentaste una demanda contenciosa administrativa dentro del plazo de ley contra el acto que sirve de título para la ejecución. Ya, o sea, presentaste la demanda dentro del plazo de ley, por ejemplo, si es un contencioso administrativo contra un acto, es 3 meses. Ya presentaste tu demanda dentro de los 3 meses. Entonces, con el
cargo de la demanda presentada puede suspender el procedimiento de ejecución coactiva. Ya, yo no estoy de acuerdo, hay un criterio de sala en el recurso de revisión, bueno, la apelación, ¿no? Que va a la Corte Suprema. En ese caso, indica que la sola presentación de la demanda no podría suspender el procedimiento de ejecución coactiva, porque en la ley que regula el proceso, el proceso contencioso administrativo se indica que la sola interposición de la demanda no impide la ejecución del acto. Ya, pero en este caso dice que la demanda contenciosa administrativa presentada suspende, ¿no es cierto? Suspende. Entonces, en ese caso, considero que debemos aplicar el principio de ley especial prima sobre ley general. En este caso, si se está refiriendo netamente al procedimiento de ejecución coactiva, debemos hacer prevalecer esto. que la presentación de una demanda contenciosa administrativa suspende el procedimiento de ejecución coactiva, siempre y cuando esa demanda sea en contra del acto que sirve de título de ejecución. Tenemos también el convenio de liquidación o acuerdo de acreedores. Dice, el ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de conformidad con las normas legales pertinentes o cuando el obligado haya sido declarado en quiebra. Esto se está refiriendo a un procedimiento de concursal que puede derivar en la declaración de quiebra o en la reestructuración patrimonial. En este caso ya se llegó a la declaración de quiebra y hay un convenio para liquidar judicial o extrajudicial o un acuerdo de acreedores. Como hay un acuerdo de acreedores de cómo se va a cumplir con las obligaciones, eh, ese solo acuerdo o convenio de iniciarse un procedimiento de ejecución coactiva impide y suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, ¿cuáles son los supuestos en este caso? Convenio de liquidación judicial, convenio de liquidación extrajudicial, acuerdo de acreedores, en este caso conforme a las normas legales pertinentes, o cuando el obligado haya sido declarado en quiebra. Plazamiento o fraccionamiento de pago. El ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando exista resolución concediendo aplazamiento y o fraccionamiento de pago. Ya, esto se entiende de que el administrado, ya sea porque las normas lo permiten, eh, ha ido ante la administración pública y respecto de la deuda no tributaria, obligación de hacer o no hacer, ha solicitado un aplazamiento, es decir, que sí lo puede hacer, pero que le den un plazo adicional. O en su caso, la deuda es mucha y pide que le fraccionen y que él va a cumplir. No estando a esto, puede haber los siguientes supuestos, dice. Se requiere de un acto administrativo que concede el aplazamiento de pago en la obligación de dar a favor del Estado. Ya, aplazamiento, o sea, dame más tiempo. Ya puede ser, dame más tiempo y la entidad ha aceptado mediante resolución administrativa. Segundo, se le ha impuesto una obligación económica y la entidad pública ha optado por fraccionar ese pago, pero mediante resolución. Ahora, puede ser también que se disponga que el pago fraccionado se iniciará de acá a 2 meses. Entonces, eso implica un acto administrativo que concede el aplazamiento y dispone el fraccionamiento de pago.
debe tenerse en cuenta que esta causal de suspensión solamente se podrá aplicar si es que existe una resolución administrativa que concede el aplazamiento y o fraccionamiento de pago. Si no hay esa resolución administrativa, la presentación de una solicitud de aplazamiento y o fraccionamiento sin que ésta haya sido aceptada por la administración no servirá para suspender el procedimiento coactivo. Octavo supuesto. El ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial. A diferencia del anterior supuesto del convenio de liquidación judicial, extrajudicial o acuerdo de acreedores, en ese caso hablaba de la quiebra, es decir, que ya no se va a, ya no se puede salvar la empresa. En este caso habla de un proceso de reestructuración patrimonial, es decir, que vamos a ajustar, vamos a vender para mantener la empresa, una reestructuración patrimonial. ¿Ya? Entonces dice, al amparo de lo establecido en la ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, o norma que la sustituya o reemplace, o se encuentren comprendidas dentro de los alcances del decreto ley 25604. En este caso, como te indiqué, se está refiriendo a la reestructuración patrimonial. No se está refiriendo a la quiebra. Es decir, hay una posibilidad de que se solucione este problema. Entonces ya, en ese caso, como la empresa está en reestructuración patrimonial, entonces, al amparo de la norma del sistema concursal, entonces esa resolución que declara la reestructuración patrimonial suspenderá el procedimiento de ejecución coactiva. Ahora, nos habla sobre estar dentro de la ley 25604. Ya, en ese caso, esta ley determina la intangibilidad de los activos de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado. Entonces, si estamos hablando de empresas públicas, y en ese caso hablamos de la intangibilidad de los activos, entonces respecto a los mismos no se podría iniciar un procedimiento de ejecución coactiva. Último supuesto de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Dice, el ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en cuestión ante otra municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial por conflictos de límites. Dilucidado el conflicto de competencias, si la municipalidad que inició el procedimiento de cobranza coactiva es la competente territorialmente, tendrá expedito su derecho de repetir contra la municipalidad que efectúe el cobro de la obligación no tributaria. Ya, en primer lugar, en este caso puede darse dos supuestos. Uno, que el obligado sabe que tiene una deuda, una multa, pero piensa que esa multa debe pagarla la municipalidad A. O tal vez puede suceder que la municipalidad A le inicie un procedimiento de ejecución coactiva, un procedimiento de ejecución coactiva, y como consecuencia el obligado, para no tener problemas, le paga a la municipalidad. En ese caso, para este caso se parte que el obligado ha cumplido con pagar su obligación a otra municipalidad, porque ésta se ha atribuido competencia territorial. Ya. Estando a esto, resulta que la otra municipalidad pretende ejecutar coactivamente, porque dice, no, yo soy el competente territorialmente. Entonces, en este caso, debe haber una resolución del conflicto de competencia a favor de la municipalidad que quiere iniciar o ha iniciado el procedimiento coactivo.
Ya. Ahora, en este caso, la norma dice, no le vas el obligado suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Como tú, ejecutor coactivo de tu municipalidad, sabes que él ha pagado a otra municipalidad y ya hemos dirimido el conflicto y resulta que nosotros debemos recibir ese pago, le dice, tú, ejecutor coactivo, comunica a la autoridad administrativa para que comunique al procurador y se inicie la acción de repetición o se invite a la otra municipalidad a que devuelva el dinero que indebidamente ha cobrado del obligado. Ya, esa es una situación. Aquí hay un caso adicional de suspensión. Se refiere un poquito a este supuesto. En este caso dice la sola interposición de la demanda presentada suspende. Algunos dicen, no, tiene, si el contencioso dice que la sola interposición de la demanda no suspende, entonces ley especial deroga ley general, ¿no? Pero en este caso apoya más lo que estamos indicando, porque en este caso establece una situación, ¿no? Dice, o demanda contenciosa administrativa presentada dentro del plazo de ley. Ahora, después al final indica y dice, adicionalmente a los supuestos que hemos visto, o sea, adicionalmente a que se presente la demanda y ésta suspenda la ejecución coactiva. Dice, adicionalmente, el procedimiento de ejecución coactiva deberá suspenderse bajo responsabilidad. Ya, perfecto, dices que se suspenda. Cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial en el curso de un proceso de amparo o contencioso administrativo. Ya. Pero en el anterior supuesto no dice, ¿no? Este supuesto no viene a corregir el anterior, sino dice, soy un adicional, ¿ah? Además, en el anterior supuesto que decía, solamente la presentación de la demanda contenciosa administrativa suspende. Ya, hasta ahí estamos. Pero este es otro supuesto. Aquí dice que hay un mandato del Poder Judicial en un proceso de amparo o contencioso administrativo. O dice cuando se dicte medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo. En ambos casos, es decir, hay un mandato judicial en el amparo o el contencioso, dice, la suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato judicial y o medida cautelar o de la impuesta en conocimiento de la misma por el ejecutado o por tercero encargado de la retención. En este último caso, mediante escrito adjuntando copia del mandato o medida cautelar y sin perjuicio de lo establecido sobre la demanda de revisión judicial. Entonces, en este caso, se suspende porque hay un mandato judicial. Puede ser, por ejemplo, en los procesos de amparo, cuando sale sentencia fundada, aunque sea apelada, se ejecuta. Pues hay un mandato judicial emitido. Ahora, también puede ser que en el contencioso o en el amparo se presente una medida cautelar y se concede. Inmediatamente suspende. A eso se está refiriendo. Ahora, es interesante en este caso hablar sobre el procedimiento para la suspensión. En principio, la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva no se realiza de oficio por el ejecutor coactivo. O sea, el ejecutor coactivo, si ha revisado bajo responsabilidad, debió iniciar bien la resolución, notificar bien la resolución de inicio de ejecución coactiva. ¿Ya? Esto implica que el procedimiento para la suspensión no es de oficio, sino es a instancia de parte. ¿Ya? Y esa instancia de parte indica, el obligado podrá solicitar, dice, por eso dice, el obligado podrá solicitar la suspensión del procedimiento siempre que se fundamente en alguna de las causales indicadas. Entonces, si va el obligado a presentar la solicitud de suspensión, siempre solo respecto de las causales indicadas, no más. Y presentando las pruebas correspondientes. Es decir, no es que el ejecutor coactivo es quien debe acreditar la causal de suspensión,
Quien debe acreditar la causal de suspensión es el obligado. ¿Por qué dice podrá solicitar? Porque es su derecho, como también es su derecho ir y pagar, cumplir con la obligación, ¿no? Entonces, por eso dice, podrá solicitar la suspensión conforme a las causales que hemos visto y adjuntando las pruebas correspondientes. Si no adjunta las pruebas correspondientes, el ejecutor coactivo puede desestimar el pedido de suspensión. Ya, una vez presentada la solicitud de suspensión, el ejecutor coactivo debe pronunciarse sobre lo solicitado dentro de los 8 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Ahora, la pregunta, y aquí es lo importante, ¿qué pasa si al ejecutor coactivo se le vencen los 8 días para pronunciarse sobre la suspensión? En ese caso, se genera el silencio administrativo positivo, el cual puede ser acreditado con el simple cargo de recepción de la solicitud, o si quieres haces una declaración jurada y lo haces entregar por notado. Si opera el silencio administrativo, ya debe suspenderse el procedimiento de ejecución coactiva y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares si éstas se hubieran trabado. Aquí lo que acabamos de ver, resaltando el silencio administrativo y el carácter a instancia de parte de este procedimiento de suspensión, aquí lo vamos a ver por etapas. Mira, el administrado presenta su solicitud para la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, ya sabes, alegando una causal o causales y acreditando cada una de las mismas. ¿Correcto? Ya, entonces presento mi solicitud de suspensión. Puede suceder dos situaciones. Primero, que el ejecutor coactivo emite resolución que se pronuncia sobre la solicitud dentro de los 8 días hábiles siguientes a su presentación. O en su caso, habiendo vencido los 8 días hábiles, no habiendo respuesta, la norma indica que se ha generado silencio administrativo positivo. Entonces ahí tenemos el silencio positivo. Ahora, la resolución que resuelve la solicitud puede ser de dos tipos. Puede desestimar la suspensión y por lo tanto continúa con la ejecución forzada. O en su caso, estima la suspensión y ordena el levantamiento de la medida cautelar. En el caso del silencio administrativo positivo, dice que le obliga, dice suspendiendo el procedimiento. Entonces, si hay silencio administrativo positivo, el ejecutor coactivo deberá emitir la resolución que dispone la suspensión del procedimiento y levantamiento de las medidas cautelares trabadas. Con lo cual concluimos nuestra clase del día de hoy sobre los procedimientos coactivos por obligaciones no tributarias. Mientras tanto, vamos a resolver las preguntitas que están en el chat. ¿Ya? Vamos a resolver las preguntitas que están en el chat. Vamos a ver, desde el inicio, dice, buenas noches con todos. Hola, estoy transcribiendo, bueno, ya, eso es otro. Ahora, el doctor Juan nos dice, doctor, buenas noches. A ver, un ratito, discúlpame. Vamos a dejar de compartir. Estamos con el audio, perfecto. Perfecto, doctor. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Unos ¿Usted lo minutos lee? más. ¿Lo lee las Sí, preguntas? Ya, sí, perfecto. doctor. Vamos bien. Perfecto. Ya, Muchísimas gracias. bien. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de las que han quedado en el chat de la sesión. Doctor Juan Taquire nos dice, doctor, buenas noches. Si la REC que da inicio al procedimiento de ejecución coactiva no tiene la dirección del obligado, pero el acta de notificación sí señala tal domicilio, el procedimiento coactivo es nulo o puede convalidarse dicha omisión.
teniendo en cuenta que el acta de notificación es parte integrante de la REC 1. Eh, bueno, en este caso, como el acto, la resolución de ejecución coactiva es un acto administrativo, no solamente un acto administrativo más, sino es un acto administrativo que va a afectar el patrimonio del administrado, en su caso, y aparte le inicia un procedimiento de ejecución coactiva, la formalidad en este caso sí es importante. Entonces debe haber una congruencia entre lo que se indica en el acto de notificación y lo que se indica en la resolución de ejecución coactiva, porque esta falta de congruencia, bueno, va a implicar que esté mal iniciado el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces sí procedería, en ese caso, la nulidad de la resolución de ejecución coactiva. Y esa nulidad hay que hacerla saber al ejecutor coactivo. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Doctor Eduardo Eh, Painafo nos dice, doctor, buenas noches. En un proceso sancionador trilateral para efectos de cobranza coactiva, el acto administrativo, entre paréntesis título ejecutivo, queda consentida o firme cuando se notifica solo al obligado sancionado o debe estar notificada ambas partes, denunciante y denunciado obligado. Y ya, en ese caso, eh, primero, cuando ya se notifica a una de las partes, válidamente el acto administrativo en el trilateral, esa parte, el plazo para impugnar empieza a correr a partir del día siguiente de su notificación válida. De lo mismo sucede con la otra parte. A la otra parte le pueden notificar otro día. Ahora, su plazo para impugnar corre a partir del día siguiente de ese otro día. Si vence ese plazo, entonces recién aparece un acto firme. Por lo tanto, no podemos decir que no hay un acto firme para ambos en la misma fecha. Hay un acto firme que se produce para esta parte cuando vence su plazo y para esta parte cuando vence su plazo para presentar recursos. Entonces, no es lo mismo. Depende del plazo que le corresponde a cada uno según su notificación. Muchas gracias, doctor. Doctor Eduardo nos dice, doctor, si la deuda ya no puede ejecutarse coactivamente porque ya transcurrió más de 2 años desde que quedó firme el título ejecutivo, la entidad sancionadora podría plantear demanda de obligación de dar suma de dinero ante el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta que el plazo en este caso de prescripción se configura a los 10 años. No podría demandar porque en este caso la multa, lo que se ha dejado transcurrir, o sea, la pérdida de la ejecutoriedad, en este caso, como se habla de la entidad sancionadora, es decir, deriva de un procedimiento administrativo sancionador, implica que esa deuda se deriva de una relación administrativa pública, una relación jurídica pública. ¿Qué implica esto? Que opera potestades públicas. Y eso se ejecuta a través del contencioso administrativo, a través del ejecutor coactivo. No podría iniciar un proceso de obligación de dar suma de dinero porque es un proceso civil y la obligación debe derivar de una relación civil, no de una relación laboral pública. Entonces, no sería procedente esa demanda de obligación de dar suma de dinero. Muchas gracias, doctor. Doctor Harold Ramírez nos dice, doctor, y en los casos que se trae medida cautelar de embargo sobre una cuenta mancomunada y el título ejecutivo es solo sobre uno de ellos. En ese caso deberá variarse la medida cautelar de embargo. Y bueno, los terceros podrían pedir la suspensión, ¿no? Porque se les ha impuesto una medida, un acto de ejecución coactiva que no les corresponde. Pues, salvo que, como no hay solidaridad, no hay una resolución que dice solidario, entonces sí se está perjudicando. Entonces deberá el ejecutor coactivo variar la medida cautelar solamente respecto de los derechos que en esa cuenta el porcentaje le corresponderían a la persona, pero no todo. Podría verse hasta de tercería de propiedad o en su caso también la suspensión porque no son obligados y están sufriendo, ¿no? Un procedimiento de ejecución coactiva.
Muchas gracias, doctor. Pasamos a las siguientes preguntas relativas al tema y de manera concreta. Doctora Janet Stephanie nos dice, doctor, si la municipalidad retiene tu cuenta bancaria sin haber sido notificada en un procedimiento coactivo y el banco te da un número de expediente que se debe hacer, la municipalidad se demora en dar acceso a tu expediente coactivo. Bueno, en la ley de ejecución coactiva se consideran también las medidas cautelares previas, es decir, antes del inicio del procedimiento de ejecución coactiva. Ya, en ese caso, bueno, existe el derecho de acceso permanente a los expedientes en los que uno es parte. Entonces, sería bueno ya, antes de pedir, mejor de pedir copias, ir y pedir el expediente para que allí lo revise y de allí uno mismo sacar las copias. Ahora, si usted me dice, no, ya hemos ido, no nos quieren dar las copias, dicen que es confidencial, entonces allí ya, bueno, hacer la constatación policial y presentarle la denuncia penal por abuso de autoridad. Solamente está sujeto a confidencialidad aquellos expedientes en investigación en los cuales no eres parte. Como tercero, yo puedo decir, yo quiero ver el expediente que se le sigue a tal señor. Eso no. Pero si yo soy el implicado, allí se aplica principio de acceso permanente. Muchas gracias, doctor. Doctor Eduardo Suri nos dice, doctor Pacori, buenas noches. En la causal de suspensión que dice la acción se siga contra persona distinta al obligado, ¿cómo se interpreta ese supuesto? Eh, Puede ser varias situaciones. Una, que en el título, bueno, lo importante es el título de ejecución. En el título de ejecución dice José María Pacoricari, entonces yo soy el obligado. Sin embargo, al momento de aperturar en la resolución que inicia la ejecución coactiva, se refiere, digamos, al señor Daniel Gómez Benavente. Entonces, Daniel Gómez Benavente va a decir, pero en el título de ejecución yo no soy el obligado. Ya, un caso de esos que sucedió, ejemplificando de mejor manera esto, y real, es que fallece el titular, el que está en el acto de, bueno, el título de ejecución, ahí dice su nombre exacto, fallece. Entonces la municipalidad inicia la ejecución coactiva a los herederos, aplicando las normas del derecho civil, pero en ese caso se van hasta demanda de revisión y la Corte Suprema, en apelación, resuelve e indica de que se debe respetar la causal indicada. La acción se sigue contra la persona obligada. En el presente caso, el obligado ha fallecido. Por lo tanto, no se puede exigir a sus herederos. Entonces, así se entiende esa situación. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ahora vamos a la siguiente pregunta. El doctor Alfredo nos dice, buenas noches, doctor. Una pregunta sobre el embargo a través de un procedimiento coactivo a una cuenta de ahorros de una institución por el cobro de un impuesto predial y árbitros municipales. Ya prescrito, es decir, pasaron los 4 años, el usuario antes que realice el embargo se había presentado una solicitud de prescripción ya vencido del año 2021. El 15 de enero de 2026 se presentó la solicitud de prescripción, pero ellos sacan la resolución de embargo coactivo posterior a la fecha, exactamente el 20 de febrero de 2026, pero nunca notificaron de la suspensión de la prescripción. La pregunta, ¿eso se puede realizar la municipalidad si se presentó antes la prescripción? Bueno, sí pueden hacerlo, pero en ese caso más bien es un caso un poquito particular. Lo que se tiene que hacer en ese caso para tener una respuesta más correcta es revisar el expediente administrativo y verificar allí los plazos y términos, porque también cuando a veces les notifican ejecución coactiva, ahí se suspenden los plazos de prescripción. Se reanuda si es que dentro de 25 días no hay ningún, se vuelve a reanudar. Tampoco debemos confundir el plazo de 4 años para iniciar un procedimiento administrativo sancionador o para que prescriba una deuda tributaria con en el caso
eh, la ejecución coactiva, ¿no? Entonces hay que hacer esas diferenciaciones, por eso sería más para verlo el expediente directamente. Gracias, doctor. Ahora vamos al pase al colega Eduardo Suri, que ha levantado la mano. Doctor Eduardo, le estamos dando el micrófono en este momento. Muchas gracias. Doctor Pacori, buenas noches. Cuando me refería a la acción que se siga contra persona distinta al obligado, doctor, me refería más o menos en este caso, por ejemplo, concreto, ¿no? Se inicia un PAS a una persona eh, que es distinta, no es el propietario en realidad. Por ejemplo, Miguel. Miguel es el supuesto propietario. El título ejecutivo sale a nombre de Miguel, pero ya se encuentra en cobranza coactiva. Y en cobranza coactiva, Miguel podría decir, sabes que yo no soy el propietario, sino mi hermano Daniel, por ejemplo. Él es el verdadero propietario. Ahí podría aplicar la causa de la acción cesiva contra persona distinta al obligado. No, porque debes diferenciar el procedimiento administrativo en el cual se emite el título de ejecución del procedimiento de ejecución coactiva. En el procedimiento administrativo donde se emite el título de ejecución, allí debes defender eso. Si la autoridad administrativa dijo no, seguramente has interpuesto recursos, te ha sido un contencioso administrativo y en el contencioso administrativo tienes que decir, el señor juez, como usted puede ver, yo no soy el obligado. Entonces, si es evidente, el juez va a conceder una medida cautelar. Y como te ha conseguido una medida cautelar, esa medida cautelar le presentas. Autoridad, mira, por si acaso en el procedimiento donde has emitido el título, hay una medida cautelar, bueno, donde indican que yo no debería sufrir, pero hay una medida cautelar y te esperas. Ese es el trámite correcto. Pero no puedes discutir nada, nada de lo anterior al título de ejecución. No, no puedes discutirlo. Lo que discutes en el procedimiento de ejecución coactiva es lo referente al procedimiento de ejecución coactiva. Ahora tú me dices, pero para eso está la causal. Si estuvo mal lo que es el título de ejecución, se entiende de que has interpuesto recursos. Se entiende que habiendo agotado has interpuesto una demanda y está en trámite. Si está así en trámite, evidentemente el ejecutor coactivo dice, ese título todavía no está declarado conforme a ley y yo debo esperar. Pero si no se hizo nada, bueno, se tiene que ejecutar el título, salvo que logres una nulidad de oficio, pero eso ya es de interés de la municipalidad, no es que tú pides y lo van a declarar. Pues esas cosas que tiene que ver. Muchas gracias, doctor. Pasamos a las últimas preguntas. El doctor Eduardo nos dice, doctor, si bien es cierto, se indica que para contestar una suspensión de procedimiento coactivo, el plazo es de 8 días. Por otro lado, la LEPAG señala que los actos se deben notificar dentro de los 5 días de emitido. Entonces, si yo emito mi resolución coactiva el día 8 y notifico días después, ¿es válido? ¿Está conforme la notificación? En ese caso, dice que le debes dar una respuesta dentro de los 8 días. O sea, significa que le debes notificar. Entonces, no son plazos máximos, no, bueno, no son plazos estáticos, no es que al quinto día tienes que notificar, tienes hasta 5 días hábiles para notificar y tienes, lo que significa que tienes que emitir la resolución diciendo desestimo la suspensión, ya, y tienes que notificarlo antes que venzan los 8 días. Porque la sola emisión de la resolución es solamente una emisión. Para que tu resolución que dice, oye, no procede tu suspensión, sea eficaz, tiene que ser notificada. Por eso, lo que tienes que hacer dentro de esos 8 días es notificar al administrado. No notificas, dices, no, no sirve, ya no hay nada que hacer. Si lo notificas después del vencimiento, ya generó silencio, porque tu resolución, aunque haya sido emitida, no tiene efectos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta anterior también nos indica, doctor, para cerrar el tema del procedimiento sancionador trilateral, entonces la constancia de exigibilidad en donde se indica que el título ejecutivo ha quedado consentido o causado a Estado, ¿se debe considerar solo la notificación al obligado? Claro, al obligado, no al otro, porque lo que estamos
viendo es que el acto sea firme para el obligado, no para el beneficiado. Es que lo más importante es todo lo referente al obligado, a su derecho de defensa, a su debido proceso, porque el beneficiado, el otro administrado, es posible que él ha dejado consentir, convalida, no dice nada. Entonces, en la ejecución coactiva todo se refiere al obligado. No tiene nada que ver el otro, la otra persona, porque el obligado no podría decir, pero al otro no lo has notificado. No, estamos hablando de ti que tú has dejado consentir, tú has generado el acto firme. No, pero no, nada, estamos hablando de usted y su obligación. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la pregunta del doctor Elmer Barturén. Nos dice, doctor, buenas noches. Teniendo en cuenta la prescripción ganada, ¿el ejecutor coactivo puede iniciar un procedimiento cuando la deuda es pasible de prescripción? La prescripción tiene una característica interesante en la administración pública. Puede ser declarada de oficio o pedir instancia de parte. Esa diferencia de lo civil. En lo civil solamente es instancia de parte. Por lo tanto, si es que el ejecutor coactivo, bueno, el ejecutor coactivo tiene la obligación de verificar que no haya prescripción. Si hay prescripción, el ejecutor coactivo debe elevarlo a la autoridad competente, ¿no? Al titular de la entidad para que él declare la prescripción. Si él no se da cuenta y inicia la resolución de ejecución coactiva, y en ese caso el administrado le dice, oye, hay prescripción, lo pasa nuevamente a la autoridad. Si es que durante el trámite él dice, uff, ha prescrito esto, nos equivocamos, claro, hay responsabilidad porque no debe iniciarlo, pero para evitar disminuir la responsabilidad, subsanación voluntaria, que sea un atenuante, lo debe pasar a la autoridad para que ella declare la prescripción. Perfecto, doctor. Con ello ha culminado todas las preguntas de la sesión del día de hoy y en esa medida felicitamos al doctor José María Pacori Ari por esta magnífica sesión denominada el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias. Doctor, muchísimas gracias por esta magnífica ponencia. Algunas últimas palabras, por favor, para despedir esta sesión. Sí, el día de mañana también tenemos clases, allí vamos a ver la naturaleza del procedimiento coactivo. Y el día miércoles vamos a ver ya el procedimiento coactivo, pero de obligaciones tributarias. Allí vamos a poner más incidencia en las resoluciones del Tribunal Fiscal. Muchas gracias por su atención.